En el viaje de vuelta a casa para las vacaciones de primavera, lo primero que vi de mi ciudad fue una iglesia enorme y con muchas torres que no había estado allí antes. Hice una doble toma y pasé de camino. Cada aguja estaba formada por 6 bandas, separadas de metal carmesí, que ascendían en espiral en una pirueta inmóvil que culminaba en una punta malvada, cortando el aire lo bastante bruscamente como para que se pudieran ver pequeñas estelas de humedad nublada corriendo desde sus viajes en la húmeda tarde del norte de Carolina. Las 6 agujas de la fachada de la iglesia, que por lo demás era blanca como el hueso, eran más altas en los laterales y más bajas en el centro, formando a mi vista la impresión de la fila inferior de unos horribles dientes demoníacos. Solo la mera mundanidad del entorno me impidió etiquetar inmediatamente el lugar como maligno. Por allí había un recinto arbolado para contenedores de basura. Más cerca había un amplio aparcamiento con un surtido disperso de coches viejos y destartalados, típicos de mi pequeña ciudad. Y justo delante de mi coche, mientras miraba un cartel chillón hecho por niños que anunciaba una venta de pasteles, me estremecí y decidí que nunca compraría galletas en una arquitectura tan horriblemente pobre. Bueno, a menos que fueran muy baratas o tuvieran el raro sabor a pistacho que me encantaba. Solo era un edificio, me dije, sintiéndome extrañamente amenazada. Lo siguiente que vi después de cambiar a la marcha y seguir adelante fue un hacha levantada cortando algo detrás de una hilera de arbustos que se acercaba. Observaba atentamente cómo el verde pasaba en ángulo. Suspiré aliviado y saludé al viejo Kern. Sonrió y me devolvió el saludo antes de seguir cortando leña. Junto a la casa ya se había formado una pequeña pila de troncos partidos, y él echó otro trozo encima cuando me volví y lo perdí de vista. Numerosos niños jugaban en los patios de mi calle. Reduje la velocidad para asegurarme de no golpear accidentalmente a ninguno mientras corrían de un lado a otro, lanzando pelotas o gritando. Una de ellas estaba sentada en el porche con la mirada abatida, y la observé al pasar. No se movió. Frunciendo el ceño, me detuve en la entrada de mi casa y salí para empezar a coger mis cosas del maletero. ¿Qué podía hacer? Llevé la mochila y la bolsa de lona dentro, mientras me preparaba para el inevitable ajetreo familiar. Pero nunca llegó. Deambulando por la casa aturdida por los recuerdos y la felicidad de estar en casa después de tanto tiempo en la universidad, sonreí al encontrar a mi madre en la cocina. «Hola, he vuelto». «Qué bien», respondió ella con un tono sinceramente cálido. «Estoy haciendo una tarta. Terminaré en un minuto». No apartó los ojos de su trabajo. La observé doblar la masa con las manos cubiertas de harina durante un momento, sorprendido de que mi madre siempre hubiera sido una antitradicionalista empedernida. «¿Cuándo empezaste a hacer tartas?» «Bueno, muchas cosas han cambiado desde que me dejaste con el nido vacío», bromeó, todavía concentrada en la masa que estaba haciendo. «He tenido que buscarme aficiones para pasar el tiempo». «Claire no te mantiene ocupada», bromeé. «Ya vuelvo». No contestó. Seguí avanzando por la casa y llamé a mi hermana pequeña, pero no recibí respuesta. Subí las escaleras, dejé mis cosas en mi habitación, me senté en mi antigua cama, miré a mi alrededor todas las cosas que había olvidado en parte y, en general, recordé mi antigua vida. Nada en esta habitación había cambiado un ápice, y me sentí bien al saber que no todo estaba en constante transición. Las clases, los amigos, los dormitorios. Todo cambiaba con regularidad, e incluso ese patrón cambiaría cuando me graduara. Nada era sólido. Nada parecía real. Nada excepto esta habitación inmutable. Incluso mi hermana sería diferente. Yo no había podido volver a casa para las vacaciones de invierno, así que ella ya tendría medio año más, y a esa edad, medio año era una eternidad. Me levanté y me dirigí al pasillo con una sonrisa. No hubo respuesta. «Claire, voy a entrar», llamé con cuidado. Al cabo de unos segundos, abrí la puerta de un empujón
y sentí arcadas. El olor era horrible. Su habitación estaba casi irreconocible. Los envoltorios de comida cubrían el suelo como una espesa alfombra de hojas en un bosque. Los montones apilados de ropa sucia llenaban los rincones en cantidades muy superiores a las que ella había tenido nunca. Unas cuantas moscas se abalanzaron corpóreas sobre la ventana. Me abrí paso por el suelo irregular y la abrí para dejar entrar el aire fresco. ¿Qué demonios era esto? Era imposible que mi madre no lo supiera. Cuando mencioné el nombre de Claire, no respondió. ¿Tenían algún tipo de amargo conflicto entre padres adolescentes? Rebuscando en la basura, encontré el diario de mi hermana y me disculpé en voz baja. Lo abrí y lo hojeé. Entradas normales de verano. Entradas normales de otoño en octubre. La escritura se volvió más pesada, como si escribiera con rabia. Las entradas hablaban de conflictos con nuestra madre, como esperaba. Pero una frase extraña me sorprendió. Intenté llamar hasta Nathan, pero mamá me quitó el teléfono. Tragué saliva con tristeza. Nuestra familia no solía funcionar así. ¿Mi hermana llevaba meses sufriendo sin poder ponerse en contacto conmigo? Las últimas entradas se convirtieron en enormes escritos llenos de rabia. Frases sueltas ocupaban páginas enteras. La odio, la odio, la odio. Pero de eso hacía ya 3 meses. En la entrada marcada con el 25 de diciembre, no hubo más escritura durante casi todo el diario. La última página parecía tener algo escrito en el reverso, pero estaba pegada a la encuadernación con pequeñas salpicaduras marrones que supuse eran manchas de café. Tiré un poco del papel antes de decidir no meterme con él. Era mejor no dejar pruebas de que había leído su diario. Dejé caer el libro, bajé las escaleras y me quedé con los brazos cruzados, observando a mi madre mientras preparaba una segunda masa de tarta. ¿Pasa algo entre Claire y tú? No respondió. Respiré hondo. Si no quieres hablar de ello, no pasa nada, pero al menos dime dónde está. Siguió tirando y tirando de la masa aplastada. Empezaba a sentirme extraña. ¿En serio? ¿Dónde está Claire, mamá? Como seguía sin decir nada, la agarré del brazo. Al hacerlo, por fin se dio la vuelta y me miró con rabia. Métete en tus asuntos, Nathan. Solo intento mantener unida a esta familia lo mejor que sé, y ahora mismo estoy haciendo una maldita tarta. Chet nunca me había insultado. Me eché hacia atrás confundido. Las cosas no han ido bien sin ti, continuó, volviendo a la corteza. Su tono se volvió casi dulce. Sé que ahora no estoy de buen humor. Mañana, cuando vayamos a la iglesia, hablaremos, ¿vale? De acuerdo. Me eché hacia atrás y me dirigí a la puerta principal. Nunca había ido a la iglesia. ¿Por qué había empezado a ir ahora? Pensar en mi madre entrando en aquella iglesia blanca como los huesos, con sus dientes de agujas rojas, me hizo estremecer. Quería encontrar a Claire, pero esa misma chica estaba sentada en su porche, mirando al suelo, abriéndose paso entre los caóticos enjambres de niños jugando. Me acerqué con cautela. Era una vecina de toda la vida, pero hacía poco que no nos veíamos y no estaba segura de que se acordara de mí. «Hola, Madison, ¿estás bien?», levantó la vista, asombrada, de detrás de su despeinada melena castaña. «¿Te refieres a mí haciendo ademán de mirar a mi alrededor?», dije. «¿Quién más hay?». Se levantó sobre sus pies calzados con zapatillas de deporte y me agarró de la muñeca. «¿Tienes comida?». Fue puro instinto. Retiré la mano. «¿Comida? ¿Qué?». Negué con la cabeza. «Espera». La llevé de vuelta a su porche y llamé a la puerta. Al no obtener respuesta, entré lentamente. Mientras miraba a mi alrededor, reconocí la cabeza calva en el salón, acercándose al gran sillón mullido con la chica a cuestas. Tosí. Su padre siguió viendo la televisión, pero preguntó: «¿Quién es?». «Es Nathan, señor, su vecino de al lado». Me acerqué y me puse a su altura. Inclinó la cabeza para mirar más allá de mí. «Me alegro de verte, chico»,
Quítate de en medio. Aunque amablemente. No sé si este es mi sitio, dije nervioso. Tenía fama de ser un hombre rudo y muy directo en sus opiniones sobre la educación de sus hijos. Pero creo que sus hijas tienen hambre. No respondió. ¿Me ha oído? No dijo nada. Me acerqué y le toqué el hombro junto a las manchas amarillas de su camisa. Giró la cabeza para mirarme y gruñó. «Vete a la mierda, estoy ocupado». Su atención volvió al televisor con la misma rapidez. Temblorosa, pero no dispuesta a dejar a la niña con hambre, la llevé a la cocina mientras comprobaba constantemente si su padre se levantaba. En ningún momento nos dirigió siquiera una mirada. Los armarios estaban vacíos de alimentos inmediatamente comestibles, pero aún quedaban considerables reservas de productos que podían cocinarse con manos de aficionado. Saqué las cosas y preparé una comida, asegurándome de enseñarle cómo hacerlo ella misma en caso de que su padre siguiera desatendiéndola. Ella escuchó atentamente cada paso del proceso, fijándose en cada detalle. Una vez terminada, empezó a engullir la comida, como si se muriera de hambre. Sentada torpemente en la mesa de la cocina, mientras su padre seguía ignorándonos, le pregunté: ¿Has visto a mi hermana Claire? ¿Bocazas? Ella asintió exageradamente. ¿Dónde está? Después de tragar saliva, me dijo que en el colegio. Allí es donde van todos los niños grandes los sábados. No pareció entender la pregunta. Búscame al lado si necesitas ayuda, ¿vale? Esta vez asintió con un gesto de alivio. Todavía sentía el impulso de quedarme, pero la necesidad de asegurarme de que mi hermana estaba a salvo era más fuerte. Con un suspiro de dolor, salí de nuevo al calor de la tarde, pero los enjambres de niños ya no estaban. En el barrio reinaba un silencio sepulcral. No había mosquitos zumbando, ni pájaros, ni cortadoras de césped. La sinfonía de una tarde normal en Carolina había terminado abruptamente mientras yo estaba dentro. Mientras miraba a mi alrededor con tensa confusión, vi a un niño pequeño escondido en un arbusto profundo, mirándome con miedo. Antes de que pudiera preguntarle qué ocurría, oí una pisada. Pero no eran pisadas normales. Estaba al aire libre en un caluroso y húmedo día de verano, cerca de una amplia callejuela flanqueada por casas. Y sin embargo, el eco era el de un zapato formal, golpeando mármol pulido, entre altos pilares en algún vasto espacio parecido a una catedral. El paso lento y medido, y sus ecos siguientes parecían proceder de la calle de abajo. Empecé a ver algo que se movía entre los arbustos y los árboles. A mi derecha, el niño escondido hacía gestos frenéticos. Recelosa, salí a la acera, donde pude ver una figura lejana que caminaba por el centro de la calle. Quienquiera que fuese, parecía llevar una túnica blanca con una capucha roja que le ocultaba el rostro. Detrás de mí, el chico de los arbustos empezó a sollozar, y tuve el repentino instinto de que no temía por sí mismo, sino por mí. Al levantar la vista, vi a una adolescente horrorizada escondida en lo más espeso de un árbol cercano. Sus ojos cambiaron rápidamente de mí a la figura vestida que se acercaba y viceversa, y ladeó la cabeza con fuerza repetidas veces para apartarla del desconocido, mientras la miraba fijamente. De acuerdo, entendí la indirecta. Lleno de aprensión, pero sin saber por qué, eché a correr. Si la figura de la túnica me había visto, no dio ninguna señal. El eco inquietante de sus pisadas continuó al mismo ritmo acompasado, mientras yo huía por el otro extremo de la manzana, en dirección a la escuela. La distancia no atenuaba el sonido de los duros zapatos golpeando el mármol. Una manzana más allá, luego 2, luego 3. Seguía oyéndolo como si estuviera justo encima de mí, y como si estuviéramos juntos en un espacio similar a un templo. Solo se detuvo cuando llegué a la valla metálica que rodeaba el campo de fútbol de la escuela, e incluso entonces el cese fue completamente abrupto. La última pisada resonó en mis oídos con el trasfondo sabeliano de una sonrisa dentada y confiada, invisible tras una capucha roja. No esperé ni miré atrás. Corrí hacia el gimnasio.
Al entrar, me agaché cuando una pelota de baloncesto salió disparada de mi cabeza. Caí sobre el suelo liso y levanté los brazos cuando una figura se abalanzó sobre mí. «¡Espera! ¡Espera!», gritó una voz femenina. Me resultaba familiar, pero más antigua. Es mi hermano. Me levanté y me quedé mirando a la gente de lo que podría haber sido un baile escolar en otras circunstancias. Medio instituto de chavales en plena adolescencia me observaba a su vez. Se habían levantado sacos de dormir y barreras bajas de tela en una especie de campo de refugiados, y enormes reservas de suministros se alineaban en las paredes del fondo, bajo las pancartas de victoria deportiva de nuestros colegios. De cerca de estos montones salió mi hermana, más delgada pero con la cara más llena de alguna manera. Nate. Me abrazó con fuerza y una oleada de preocupación me inundó. «Claire, ¿qué demonios está pasando aquí?», preguntó desesperada. «¿Has traído rescate?». «¿Rescate?». Sacudí la cabeza y miré las caras sucias y angustiadas que había más allá de la suya. «¿Rescate de qué?». Un chico mayor se adelantó. «¿Así que nadie sabe lo que está pasando aquí?». «No». Todos estaban muy serios. Claire me soltó y se volvió hacia los demás. Habló alto para que todos pudieran oírla. «Entonces eso significa que el resto del mundo está a salvo. Deberíamos huir». Temblaba de esperanza mientras se volvía hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Tienes tu coche?». ¿Qué había pasado aquí, con mi familia, en este pueblo? «Claire, tienes que decirme qué está pasando. Acabo de llegar y no lo entiendo». Miró al chico mayor que había hablado, y él me agarró del brazo y me llevó bruscamente hacia las puertas, de vuelta al campo de fútbol. Abriendo una, señaló. Eso ocurrió. Un aliento helado y sin fuente me recorrió la nuca cuando vi la figura encapuchada y vestida de blanco que estaba al otro lado de una valla metálica, observándonos. No hizo ademán de entrar, pero tampoco retrocedió. «¿Quién es?». Más bien negó con la cabeza. Era el cura de la nueva iglesia. Nadie está seguro de cuándo se construyó. En algún momento cerca del comienzo del año escolar. Estaba allí, pero mucho más pequeña que ahora. ¿Solo iban unas pocas personas?, pregunté, mirando con horror la figura distante. Bueno, sí, pero no me refería a eso. La iglesia en sí era más pequeña. Entonces, apartando por fin la mirada, estudié su rostro en busca de sinceridad. ¿Qué le están añadiendo? ¿Dónde está el equipo de construcción? Se limitó a negar con la cabeza y retrocedió. Claire se apresuró a acercarse y tiró de mis bolsillos. «Tu móvil». Lo sacó de mi bolsillo y lo golpeó frenéticamente antes de entregármelo. «Ábrelo. Tenemos que llamar a alguien. Desbloquéalo». Se lo devolví y empezó a marcar frenéticamente. Se paseaba por el gimnasio mientras el gran número de estudiantes la observaba esperanzado. Parecía que cada uno tenía su rincón entre los sacos de dormir y los cubículos de tela corta, y todos se habían acostumbrado mucho a permanecer en su sitio. Mirando de nuevo al exterior, a la figura encordada, le pregunté al chico mayor. «¿Qué quiere?». «No lo sabemos, pero a los niños que captura no los vuelve a ver nunca más», respondió, levantando la mano hacia adelante. «Soy Marcus». Le cogí la mano y le dije. «Encantado de conocerte, Marcus. No sé qué está pasando aquí, pero vamos a poner fin a esto». Frunció los labios, pero no dijo nada. Al otro lado del gimnasio, Claire empezó a sollozar y abandonó la puerta para correr hacia ella. Acepté tanto su repentino e intenso abrazo como el teléfono y me lo acerqué a la oreja mientras ella seguía rodeándome el torso. Se oía un extraño chasquido de fondo y un inquietante susurro. «¿Nathan?». Tragué saliva. «Sí, ya casi eres mayor de edad. Estás invitado a asistir a la iglesia del Camino Sagrado». Arrastrando parcialmente a mi hermana conmigo, me acerqué a una ventana y miré hacia afuera. La figura de la túnica se movía ligeramente con las palabras que pronunciaba, lo que indicaba que era él quien hablaba, pero tenía los brazos blancos a los lados. ¿Llevaba un móvil bajo la capucha roja?
cómo había interceptado su llamada. Cómo solo los adultos pueden asistir a la iglesia del camino sagrado. Espero que te des cuenta del honor que supone. Me doy cuenta. Le dije que le mantuviera hablando mientras intentaba averiguar cómo me hablaba aquella figura distante. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente venga a la catedral mañana al mediodía. Todo le será revelado. Niño. ¿Dónde estaba su maldito teléfono? Podía ver su capucha moviéndose con el movimiento de su boca. Niño, pensé que habías dicho que solo los adultos estaban invitados. Todos los no iniciados son niños. El camino sagrado es cómo te conviertes en adulto. Debes ser testigo de la verdad y aceptar tu sagrada responsabilidad en esta vida. La vida. ¿Estarás allí, Nathan? Se me habían helado los dedos alrededor del teléfono. Claro. El extraño e irregular chasquido de fondo continuó durante un momento, y luego el teléfono se apagó. Se habían formado trozos de humedad helada alrededor de la pantalla. Lo dejé con cuidado en el suelo y retrocedí. Muchos de los estudiantes tenían la cabeza entre las manos y estaban sentados sin esperanza, mientras que otros se habían levantado y discutían planes para escapar. Claire me soltó y se unió amargamente a estas discusiones, pero se habló mucho de los otros estudiantes que habían partido de pueblos cercanos sin resultados. Cuando me preguntaron si había oído algo de alguien sobre la situación aquí, tuve que decirles que no. Seguro que si un adolescente aterrorizado se hubiera presentado advirtiendo de una extraña amenaza en su país, alguien habría hecho algo. ¿Están seguros aquí?, les pregunté. Marcus asintió. Por alguna razón no viene a los terrenos de la escuela. Miró a los que hablaban de huir. No va a funcionar. Intentar huir es estúpido. Nadie lo ha conseguido, y esa cosa siempre está ahí fuera. Creo que deberíamos luchar. ¿Luchar? Sí, sígueme. Me llevó al interior de la escuela, a través de pasillos iluminados solo por la luz del sol de la tarde. El complejo estaba tranquilo y vacío, salvo por una habitación en la que había un hombre dibujando ecuaciones en las paredes. Números y signos cubrían toda la habitación, del suelo al techo, y él había empezado de nuevo, oscureciendo las tonterías, matemáticas y ciencias, en el olvido. Marcus sacó algo de comida del bolsillo y la echó dentro antes de cerrar la puerta y seguir adelante. Conduciéndome al laboratorio de ciencias, me mostró una serie de frascos preparados. Hemos tenido meses para resolver esto, pero no podemos acercarnos a la iglesia. Al acercarme, me detuvo con una mano. Cuidado, es más o menos napalm. Retrocedí y levanté las manos. No lo sé. ¿Te ha invitado? Me miró fijamente. Yo no. ¿Te ha invitado? Tragué saliva de nuevo. Sí, con furia enmascarada, dijo en voz baja. Entonces creo que deberías ponerte esto bajo la chaqueta y aceptar la invitación del cura. Cuando entres, quema ese lugar olvidado de Dios hasta los cimientos. Hablaba en serio. Uniéndome a los otros en el gimnasio de nuevo, les dije, voy a ir a buscar mi coche y echar un vistazo por ahí. Puedo correr más rápido que el cura. Sí, asintieron y otros aceptaron hacer de distracción mientras yo me escabullía. Claire apretó las manos y luego salimos corriendo. Marcus me observaba desde detrás de la multitud. Lo miré, luego a mi hermana. Estaba seguro de que la noche se acercaba cuando los demás estudiantes hicieron ruido, y corrí hacia el lado opuesto de la escuela. Llevaba 4 años en este lugar, y ahora todo me parecía tan extraño. Reconocí algunas de las cosas de las paredes, e incluso había una foto del equipo de fútbol en la que todavía estaba yo, de nuestro año de campeonato local. Pero sin electricidad y a la luz anaranjada del atardecer, todos estos recuerdos de mi vida en casa me resultaban retorcidos y desagradables. Así que salí al familiar aparcamiento delantero y me lancé en un amplio arco alrededor de la supuesta ubicación de los curas. Eran solo unas manzanas, pero el corazón me dio un vuelco en el pecho. ¿Realmente estaba ocurriendo algo sobrenatural? ¿O todo el mundo había inhalado gases o sustancias químicas y se había vuelto loco? Lo único que sabía con certeza
era que mi hermana pequeña estaba asustada y que yo la había dejado aquí, en las garras del peligro, durante medio año. No volvería a abandonarla. Yo era el hombre de la familia. Dependía de mí. Cuando completé mi amplio círculo, volví a ver el hacha, esta vez reluciente de amarillo y oro. El viejo Kern sonrió y saludó como antes. Me acerqué, pensando que sería distinto a los demás, que apenas me respondía ni nada a los niños más pequeños. Al acercarme a la esquina de su casa, vi lo que antes no había visto, y salí corriendo lo más rápido que pude, metiéndome en mi casa. Cubierto de sudor y lleno de terror, entré a pisotones en la cocina, donde mi madre estaba haciendo masa para tartas. «¡Para!», le grité, agarrándola por los brazos. Ella gritó y luchó violentamente contra mí, empujándome cuando cogió un cuchillo. Retrocedí y ella volvió inmediatamente a su actividad. Me entraron ganas de sollozar, pero solo dejé caer unas lágrimas. No había tiempo que perder. En la habitación contigua había pruebas de su locura. El patio trasero de Old Man Kearns se había llenado hasta los topes como un almacén de leña, y del mismo modo, la habitación contigua, más allá de la cocina, estaba apilada con miles de cortezas de tarta. ¿Por qué? ¿Por qué eliges esta tontería monótona y repetitiva antes que a tus propios hijos? Debo seguir siendo digna, murmuró sin mirarme. Trabajar duro significa que eres digna, pero no tiene sentido. No estás haciendo nada. Tarareó una melodía antes de decir: «El mundo necesita su corteza vehemente». Escupí. «Las máquinas hacen masa para tartas, mamá. No consigues nada si no trabajas duro. Eres basura», susurró, amasando masa de carne inútil para ser desechada, llena de miedo y dolor. Salí corriendo hacia el crepúsculo naranja y gris. Mi coche estaba justo en la entrada, pero corrí a la puerta de al lado y entré sin esperar. El padre de la vecina estaba sentado viendo la televisión y ella estaba en la cocina cocinando otra comida. Al verme, le temblaba la mandíbula. «Ven aquí», le dije. «Vamos a salir de aquí. Algo va muy mal en este pueblo». Asintió y me cogió la mano. «¿Y mi padre?». La dejé atrás y me acerqué al hombre calvo de la silla. «¿Qué le digo? Si no trabaja duro, señor, es basura. Carne inútil que hay que desechar. ¿Verdad?». Me fulminó con la mirada, pero mantuvo los ojos fijos en el televisor. «Trabajo duro. Es mi deber patriótico mirar y escuchar. Tenemos que estar al tanto. Tenemos que estar alerta». Por primera vez miré a la pantalla. Supuse que estaba viendo un programa o las noticias. No, en absoluto. Las imágenes de aquella pantalla iluminada carecían de sentido al principio, pero luego, a medida que mi cerebro empezó a darles sentido, empecé a analizar las formas en movimiento y el paisaje de sangre y huesos sobre el que se movían, sobre colinas de carne temblorosa. Una figura con túnica blanca y capucha roja caminaba, hablando con calma y coherencia sobre la verdad de la manera sagrada. Estas palabras simultáneamente no tenían sentido, y sin embargo eran casi comprensibles. He intentado escucharlo. Es solo ruido aleatorio. «No lo entiendo en absoluto», dijo Madison, pero casi podía. Era casi una adulta. «Venga, vamos a mi coche». Corriendo hacia el exterior, mantuve su mano agarrada, rodeando los arbustos hacia mi coche a toda velocidad. Pero el blanco y el rojo surgieron detrás del verde, y Madison fue más lenta en detenerse que yo. Cuando tropecé y caí bruscamente a un lado de la acera de mi entrada, la oí gritar aterrorizada. Vi túnicas blancas que se abrían para revelar huesos cubiertos de sangre frente a un vasto valle de grotescos seres vivos. El paisaje de la televisión de su padre estaba dentro de esa entidad. Detrás de los huesos que goteaban sangre, se abría una puerta a las pesadillas, hasta que las túnicas volvieron a cerrarse y ella desapareció. Al levantar la vista, vi 6 afilados dientes carmesí en espiral engarzados en una mandíbula de hueso blanco, apenas visible bajo el dobladillo de aquella capucha roja. El sacerdote sonreía.
«Hasta mañana, Nathan», grité incoherentemente de rabia y pena. Pero Madison ya no estaba, y el ente de la túnica empezó a alejarse calle abajo, con aquellos mismos pasos de inquietante eco sobre un mármol invisible. Por el momento, yo estaba exento de su caza, pues ya me esperaba otro destino. Grité furiosa tras él antes de levantarme de un salto y subir a mi coche. Aplastaría a aquella cosa demoníaca con el peso de la maquinaria humana y se convertiría en polvo de hueso ensangrentado bajo mis ruedas. Giré la llave de contacto, pero no ocurrió nada. Durante un tiempo no fui más que gritos de rabia y puñetazos en el salpicadero bajo el sudario de la noche. En una ciudad que ya no tenía electricidad para contener la oscuridad, recurrí a la amarga caminata, ahora que sabía que no me capturarían directamente. No tenía ni idea de lo que me encontraría, dado que mi coche no funcionaba y mi teléfono se había quedado literalmente congelado. Pero la satisfacción de haber acertado era poco consuelo. La carretera por la que había entrado terminaba ahora en un muro de niebla carmesí que brillaba lentamente y olía a hierro y dolor. En cierto modo, esto daba la razón a algunos de los habitantes más antiguos de nuestra zona. No había nada fuera de nuestra ciudad. El resto del mundo no era más que un concepto, y nuestra comunidad local era lo único que importaba. Caminar de vuelta a la escuela me llevó tiempo, pero no tenía pensamientos, solo un dolor hueco. Algo se había introducido en mi hogar como un cáncer, y ahora tenía a todos nuestros mayores en sus garras. Estábamos solos, y yo era el siguiente. Los más jóvenes habían hecho bien en sobrevivir tanto tiempo, pero todo era inevitable. No había a dónde ir ni escapatoria. El tiempo avanzaría y envejecería a todos los niños restantes hasta convertirlos en adultos, y entonces nos tendría a nosotros. Entré en el gimnasio y encontré a Claire, Marcus y otros 3 despiertos y de guardia. Claire se sintió aliviada al verme, pero a Marcus le dije, «Luchamos». No sonrió. Se limitó a asentir. Nuestros fuegos ya estaban igualados en furia. Mi hermana por fin pudo dormir ahora que yo había regresado, y me senté a vigilarla durante las oscuras horas de la noche. Los chicos habían hecho bien lo de acumular comida y mantener cierta apariencia de orden, y me impresionó que los adolescentes hubieran hecho todo eso sin guía. Claire me había dicho mientras se dormía que, antes de que se cayera definitivamente, Internet les había llenado la cabeza de conocimientos aleatorios, y juntos habían sido capaces de cubrir colectivamente la gama de habilidades y planes necesarios. Esa era su defensa. Razonó. El conocimiento permitía la independencia, y el pensamiento independiente era de algún modo el enemigo de aquella criatura que les acechaba mientras la vigilaba por la noche. Pensaba largo y tendido sobre ello. ¿Tendría yo suficiente voluntad independiente para elegir de forma diferente a mis mayores? ¿Por la mención de mi madre de ir a la iglesia mañana? Esperaban que me uniera a ellos, y había visto más de una reacción violenta cuando había intentado ir en contra de sus ideas. La violencia daba miedo, pero la idea de que llevaran a mi hermana a ese lugar de sufrimiento era demasiado. Ahora caminaba por allí, medio dentro de su mundo, medio fuera. Las colinas inclinadas rezumaban bilis bajo mis pies descalzos, y el aire era fuego y agonía. Los huesos desarticulados de antiguas bestias sobresalían como montañas en el horizonte, y un río de sangre fluía a mi lado. Cuando tropecé hacia un ojo gris cerrado en el cielo, empezó a abrirse, y el más leve resplandor abrazó mi espíritu con las infinitas torturas de una enorme mente eterna enloquecida. Y abrí la boca para gritar, pero me di cuenta de que no tenía pulmones. Marcus me sacudió para despertarme. «No duermas al borde. Soñarás mal». «Sigo temblando», le dije. «Mal, por Dios», asintió. «Para mí también está empezando. Habría sido el siguiente si no hubieras vuelto». «Entonces, ¿tu plan?» «Sí». La luz de la mañana entraba por las ventanas del gimnasio. «No te defraudaré». Miré la cara de Claire, apacible en su sueño,
aún más vieja de lo que recordaba. Si no vuelvo, cuidaré de ella. Deberías irte antes de que se despierte e intente detenerte. Sí, era una buena idea. No estaba seguro de poder irme si ella gritaba y lloraba para que me quedara. Sin mediar palabra, Marcus y yo fuimos al laboratorio de química. Me puse la pesada chaqueta que había elegido para la ocasión y llenamos cuidadosamente los bolsillos que había cosido con una docena de botellas de pseudo-napalm. Sintiéndome terriblemente como un terrorista suicida, me armé de valor y comencé a caminar hacia la espantosa iglesia del horizonte. Mientras el sol se alzaba en el cielo, mezclándose con las corrientes de adultos de ojos inexpresivos que peregrinaban, intenté controlar mi respiración. La tensión era casi abrumadora, y me preocupaba el riesgo real de desmayarme. Llevaba un salmo atado al pecho y caminaba hacia una iglesia monstruosa, de otro mundo, entre un río de creyentes fanáticos. ¿Qué esperanza podía tener? ¿Qué posibilidades tenía de sobrevivir? La iglesia de agujas rojas y blanco hueso se alzaba aún más grande de lo que la recordaba. Esta vez pude ver que los vehículos del aparcamiento estaban destartalados y sin uso, y el contenedor albergaba una espesa nube de moscas sobre lo que parecía carne desechada. Puede que el edificio empezara siendo legítimo, pero algo se había apoderado de él y había corrompido su antiguo uso. El sacerdote de túnica blanca y capucha roja estaba de pie fuera de la iglesia, tanto saludando con la cabeza a su rebaño, que llegaba como protegiéndose de cualquier posible acción de los niños de la escuela al verme. Dio un paso al frente, y temí que me hubiera descubierto, pero se limitó a levantar una mano esquelética chorreante de sangre y a dibujarme un símbolo líquido y caliente en la frente. «Bienvenida, niña». Temblando de mala manera, dije automáticamente: «Gracias, no te pongas nerviosa. Todo se aclarará adentro. ¿Está bien?». Pasando de largo, seguí con la corriente de creyentes y me acerqué a las puertas anchas y altas. Eran blancas, pero a esta distancia podía verlas de lejos, coloreadas como los dientes de una boca sin encía. Esperaban para tragarnos. Contuve la respiración al cruzar el umbral, y mi instinto era correcto. El aire del otro lado contenía un sutil fuego y agonía, como en mis sueños. Sabía que se trataba de una parcela del infierno, y a juzgar por el interior, estaba creciendo. Las aproximaciones corruptas de una iglesia existían dentro, pero en forma profana. Largos huesos rojos goteantes formaban los bancos. Las paredes eran carnosas y tenían piel humana y parches, y las ventanas eran en cambio cientos de pequeños ojos que giraban constantemente a un lado y a otro, estudiando a los clientes de abajo. La luz procedía de pequeñas llamas flotantes, y un ojo gris cerrado descansaba en la pared del fondo, sobre un altar de inmundicia y el podio de espera de los sacerdotes, donde yo habría esperado una cruz bajo ese gran ojo. En su lugar latía un tremendo corazón. La iglesia estaba viva. Demasiado asustado aún para moverme con el napalm, encontré a mi madre y me senté a su lado. «Me alegro de que hayas venido», me dijo, sonriendo de verdad por primera vez desde que volví. «Espero que no desechen tu carne. Eres un chico listo con un gran potencial. Se lo he dicho a todo el mundo cientos de veces». Se me erizó la piel mientras la humedad del banco de huesos se abría paso a través de mis genes. Dije: gracias, mamá, supongo». Se le iluminaron los ojos. «Shh, es la hora». El cura se quedó un momento parado dentro de las puertas, que se cerraron como una mandíbula tras él. Luego, avanzando, sostuvo tanto los ojos de la congregación como los de las paredes. Observé, con el corazón palpitante, cómo subía al podio y decía: «Hoy tenemos un nuevo miembro, Nathan. Acércate». Surgieron sonrisas y vítores cuando me puse de pie, y empecé a caminar con cuidado por el revestimiento intestinal que formaba el pasillo central. Me coloqué delante y el sacerdote se acercó. Mirando hacia atrás, vi a toda mi comunidad adulta presente.
Estaban todos allí y todos exultantes de que me uniera, y arriba, en el balcón, vi un coro de niños desaparecidos. Madison estaba entre ellos, con los ojos húmedos por las lágrimas, pero la boca abierta para unirse a su horrible canción. No estaba muerta. Una parte de mí se sintió aliviada de que el cura hablara, pero había tardado demasiado. Un pequeño rayo de luz apareció detrás de mí, y entonces supe que el ojo gris se estaba abriendo. Aquella semiesfera de carne curtida se estaba separando. Me volví hacia él, y la luz me llegó a la cara. Decir que grité entonces sería quedarse corto. Cada neurona de mi mente se encendió con la verdad, y de repente pude sentir que mi alma tenía una. Era real, y gritaba con cada fibra de su existencia. Mientras mi mente ardía y mi alma gritaba, cada célula de mi cuerpo se regocijaba. Esto era de donde habían venido, estos trillones de animalitos que formaban cada tejido y líquido interno, y como reconocidos. Como si el cielo fuera un lugar de espíritu, el infierno un lugar de carne, y los humanos las mentes desafortunadas atrapadas entre los polos empezaron a desgarrarme. Pero la imagen de mi hermana durmiendo en aquel duro suelo de gimnasio, hambrienta y asustada, bloqueó el dolor. La vi de bebé, la vi dar su primer paso. A veces nos peleábamos y otras éramos amigas. Cuando murió mi padre, me tocó a mí desempeñar ese papel por ella, y sentí que había fracasado al irme a la universidad, pero la independencia que había encontrado allí era justo lo que necesitaba. Saqué la botella de napalm y la lancé contra el gran ojo. Arriba, la iglesia entera tembló desde sus cimientos, mientras el ojo chillaba un terremoto y se cerraba en respuesta a los fragmentos de cristal y a una forma de fuego hecha por el hombre. Tiré de otra y la lancé contra el corazón de abajo. Las llamas hirvieron, provocando una oleada de horrible hedor. El sacerdote me alcanzó, pero yo corrí con los ojos recorriendo varios órganos, lanzando napalm de un lado a otro. Los feligreses me alcanzaron, pero di patadas y puñetazos y mordí contra su peso, e hice todo lo posible por arrojar las botellas lejos de ellos. Las mandíbulas, como puertas de entrada, se abrieron por reflejo de dolor, y me detuve al otro lado para lanzar mi última palma hacia las glándulas superiores. La multitud me siguió, gritando y vociferando, pero más para arrojar sus ropas en llamas al suelo que para perseguirme. Mirando hacia piel de atrás, vi al sacerdote inmóvil bajo el hirviente ojo gris, ahora en ruinas. Aquella capucha roja se levantó lentamente bajo una mano deshuesada y ensangrentada, y me reveló su rostro familiar. «Deberías haberte unido a nosotros», susurró con la voz de mi padre. «Podrías haberle tenido contigo de nuevo. Pero ahora, nunca, niña tonta». Bajo el sol del mediodía, oscurecido por una columna de humo, caí de rodillas, llorando por más razones de las que podía procesar. ¿Podría realmente habernos devuelto a nuestro padre? Nunca lo sabría. Hombres y mujeres caían a mi alrededor en llamas por mis acciones. ¿Había perdido la cabeza? ¿Había sido todo una ilusión? ¿Había arrojado napalm sobre hombres y mujeres inocentes? Me alejé a trompicones del espantoso y desinflado montón de órganos que una vez había sido una iglesia mientras ardía y humeaba como carne chamuscada. Y no dejé de correr ni de llorar hasta que llegué a mi casa. Esta vez el coche se encendió y la música de la radio reveló que el resto del mundo estaba conectado con nosotros. Conduciendo frenéticamente hacia la escuela, me estrellé contra la valla metálica y grité: «Claire, es hora de irse». Marcus apareció el primero, prácticamente arrastrándola. Los demás alumnos fueron más lentos y, después de que Marcus metiera a Claire en el coche, me alejé. Tenía demasiado pánico como para esperar. «Vamos», gritó Marcus. «Ahora envía a alguien a por los demás». La mejor forma de salir de la ciudad era pasando la iglesia en llamas, y quería que mi madre ocupara el cuarto asiento del coche. Aterrorizada, pero deteniéndome en el lugar en el que me había parado al volver,
Observé a la multitud que había allí, mirándose unos a otros confundidos. Los adultos parecían no tener ni idea de lo que estaba pasando. ¿Está mamá?, preguntó Claire, mirando por la ventana. Me volví hacia Marcus. Mantén el coche encendido. Asintió con la cabeza, se sentó en el asiento delantero y yo salí corriendo hacia el monstruo en llamas, que había dejado de chillar y se había callado. ¿Nathan?, preguntó mi madre cuando me abrí paso y me acerqué a ella. Nathan. Oh, señor. Nathan, ¿estás a salvo? Sí, en guardia. Estudié las caras de confusión a mi alrededor. Mamá, tienes que venir conmigo ahora mismo. Oh, no puedo irme. Mira más allá de ella. La multitud había empezado a reunirse alrededor del contenedor, dominado por las moscas. No es de la mejor calidad, obviamente, ya que fue desechado, pero tendrá que servir. Se alejó para unirse al círculo cada vez más denso. Contemplé horrorizada cómo hombres y mujeres adultos empezaban a cortar miembros con fragmentos afilados de la vieja iglesia. La carne de esos miembros se desprendió y sus huesos empezaron a germinar en los cimientos blancos de una nueva iglesia. Su sangre empezó a endurecerse y a formar pequeñas y delicadas espirales en la parte superior, y los dientes recién arrancados empezaron a crecer hasta convertirse en una nueva puerta. Retrocedí lentamente. Su verdad seguía ardiendo en mí, pero no era mi verdad. Cuando volví a subir al coche con la mirada atormentada, Marcus preguntó, ¿la has encontrado? Claire me miraba con miedo y esperanza. Solo pude negar con la cabeza. Se ha ido. Ya no es nuestra madre. Vete ya. Asintió y puso el coche en marcha carretera abajo. La niebla carmesí había desaparecido, al menos por ahora. Durante la siguiente hora, condujimos en silencio, y vi a Marcus coger de la mano a mi hermana. A veces encontrábamos a alguien juntos, convencíamos a alguien. La policía, los militares, no importaba. Había que decírselo a alguien. Solo teníamos que llegar a Internet y correr la voz. Conocimiento e independencia, ¿no? Teníamos eso. Ganaríamos. Alguien volvería aquí y quemaría esa abominación hasta los cimientos. Claire y Marcus todavía tienen esa esperanza ahora que hemos llegado a una gran ciudad, pero yo ya no. He visto su verdad, he visto la horrible inversión, he visto su realidad y, lo que es peor, he estado mirando a los lados en lugar de hacia adelante, como ellos dos. No dije nada, pero pasamos por 3 pequeñas ciudades en el camino, y cada una de ellas tenía agujas carmesí que se elevaban por encima de las copas de los árboles en la distancia, como la mitad inferior de una boca dentada y sonriente.